Viernes Santo, la Iglesia nos invita a meditar en profundidad la pasión de Cristo con una liturgia austera de dolor esperanzado. La primera parte de los oficios del Viernes Santo, así lo llamamos tradicionalmente, se centra en la adoración de la cruz. La segunda en la oración universal solemne y la tercera en la comunión de las formas consagradas del Jueves Santo y que están depositadas en el monumento eucarístico, que ha servido normalmente para que en las parroquias se realice la hora santa. La fe nos dice que estamos implicados en la cruz de Cristo, es la nuestra y en la de los demás. Por eso la cruz de Cristo no es un mero dato de la historia, consignado en los evangelios, sino algo que nos concierne a todos y por ello tiene una profunda actualidad. Vivir el Viernes Santo es no solo rememorar el Viernes Santo de Jesús, sino también el Viernes Santo de muchos hermanos nuestros que lo viven de manera permanente. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Ante él se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contada entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como muerto, me han desechado como un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firmes la confesión de fe. No tenemos un solo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros,
menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo aprendió, sufriendo, a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Leemos los titulares de los 2 primeros capítulos y seguimos ya con el texto. Prendimiento de Jesús, Jesús ante Anás y Caifás, negaciones de Pedro, Jesús ante Pilato, condenación a muerte. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dijo Pilato a los judíos: «He aquí a vuestro rey». Ellos gritaron: «Fuera, fuera, crucifícalo». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey voy a crucificar?». Contestaron los sumos sacerdotes: «No tenemos más rey que al César». Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: «Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho: yo soy el Rey de los judíos». Pilato les contestó: «Lo escrito, escrito está». Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: «No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura: «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica». Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: mirad al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según la costumbre a enterrar entre los judíos.
Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. El primer texto del profeta Isaías es el llamado cuarto canto del siervo de Yahvé. Continúa describiendo el sufrimiento y las persecuciones de manera bastante cruda. Dice el texto: como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. ¡Qué descripción! Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Después de escuchar esta terrible narrativa de la pasión, del sufrimiento personal de Jesús, sin embargo, nos tenemos que preguntar, ¿cuál es el sentido de ese tremendo sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué ese sufrimiento y el de tantos hombres y mujeres que hoy en día, tras las huellas de Jesús, siguen sufriendo terriblemente esa cruz? El mismo texto nos da respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de ese tremendo sufrimiento? Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. La cruz de Cristo significa para todos y cada uno de nosotros que Él asume nuestra cruz, que Él asume las cruces de todos los hombres y mujeres de nuestro mundo. Este es el gran mensaje de este viernes. La cruz nos podrá aplastar, podremos caer 20 veces, pero tenemos que saber que esa cruz no solamente la llevamos nosotros, sino que es también la cruz de Cristo. La segunda lectura de la carta a los Hebreos. Una vez más, en la carta a los Hebreos, Jesús es presentado como el sumo sacerdote. Esta figura, sin duda, tenía una resonancia particular para sus lectores, ya que entroncaba perfectamente con sus orígenes judíos. Esos lectores, la mayoría venían del judaísmo, como hemos dicho en algún momento al hablar de esta carta, y probablemente muchos de ellos eran de la casta sacerdotal. En este texto concreto que la Iglesia nos propone en la liturgia del Viernes Santo, evocamos varios temas muy importantes para comprender la pasión y muerte de Cristo. Nos lo presenta además de una manera muy comprensible. Jesucristo es el sumo sacerdote que penetró los cielos, es decir, que oficia en el cielo, que pertenece a las realidades inmutables y definitivas, por eso es Dios. Su sacrificio, realizado de una vez para siempre, adquiere un valor perfecto y eterno. Al final, la salvación cristiana y el contenido fundamental de la esperanza será la realización de esto en el cielo, pero que comienza ya aquí y ahora en la tierra. Además, Cristo es un sumo sacerdote que ha experimentado la vulnerabilidad humana. Se encuentra cerca de todas nuestras situaciones. Nada humano le es ajeno. Su solidaridad con la naturaleza humana nos hace verle cercano y susceptible de nuestra confianza, ya que sentimos su comprensión absoluta. En la segunda parte del texto se insiste en esta condición humana del sacerdote para representar a los hombres. Al final, tiene que ser uno de ellos. Esta condición humana de Cristo queda probada por la encarnación, de manera sobrada, pero sobre todo por su agonía y su muerte.
Finalmente, el último tema, la sumisión al Padre. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Pero es una sumisión proactiva, una sumisión en la cual Jesús vislumbra claramente su futuro inmediato, pero sabe que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que están reflejando esa historia de la salvación de sufrimiento real. Dios no le libró de la muerte, para la que había venido, sino que le arrancó del poder de la muerte y transformó la muerte en una exaltación de gloria. Así lo dice el texto. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Y finalmente leemos hoy la pasión según el Evangelio de Juan. La pasión, muerte y resurrección de Jesús es la catequesis primigenia de las primeras comunidades cristianas, ya que significa el anuncio del quérigma, del contenido fundamental de nuestra fe. Por eso, desde el punto de vista literario y teológico, tiene una mayor semejanza en los 4 evangelios este bloque de la pasión, muerte y resurrección, sin olvidar tampoco los elementos diferenciales y propios de cada uno. En estos días proclamamos la pasión entera, un texto largo que nos llama a la meditación y a la reflexión en torno a ese acto que celebramos y actualizamos desde el punto de vista de nuestra fe. Por eso es complicado una reflexión global. Me quiero detener solamente en un texto que aparece únicamente en el Evangelio de Juan y que es muy significativo por el momento en el que aparece, junto a la cruz. Es Viernes Santo. Jesús está clavado en la cruz, antes de la agonía final. En un momento de gran lucidez, quiere dar un mensaje con claridad. Dice el texto: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre 3 veces: mujer, cambia, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre, 4 veces. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Jesús emplea la palabra mujer refiriéndose a María, su madre. Así lo había hecho también en las bodas de Caná, si lo recordáis. De ese modo, el evangelista nos está diciendo que ese término desborda la piedad filial. Es la proclamación de la maternidad espiritual de María, la nueva Eva, la que inicia con ella la nueva creación que Jesús ha puesto en marcha. La nueva Eva con respecto a los creyentes representados por el discípulo amado. Por lo tanto, a partir de ese momento, María va a estar con la Iglesia primitiva. Estará siempre en la hora de la Iglesia. Por eso María se convierte en el símbolo de la Iglesia, que intercede ante Jesús en todos los momentos de nuestra historia y de la historia de la fe, de la historia de la Iglesia. Aunque muchas veces nos cueste creer que ella está presente, pero está ahí. Ella está ahí, como estuvo junto a la cruz de su Hijo en el Calvario. Ahí todos desaparecieron y solamente estas pocas mujeres que acabamos de ver, y entre ellas María, su madre. Que este Viernes Santo María nos indique el camino para seguir a Jesús en el camino de la cruz y también en el camino de la esperanza. En la pasión de Cristo desfilamos todos. Y al decir todos, quiero decir toda clase de personas que representamos la humanidad, no solo en un momento puntual, sino en nuestros comportamientos ante los distintos acontecimientos. Ha terminado la cena pascual y Jesús les ha hablado de la vid verdadera, del papel de los discípulos frente al mundo. Si el mundo os odia, les consuela con el anuncio de la venida del Paráclito. También ha orado diciendo: Padre, ha llegado la hora. Y entonces pasa con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, al huerto. Judas, el que le entregaba,
llega con una guarnición enviada por los sumos sacerdotes y escribas para prenderle. Jesús no se resiste. Dice, yo soy. Cuando le preguntan, yo soy. Pedro le quiere defender y con su espada hiere a Malco. Le llevan a Anás, suegro de Caifás, que había aconsejado que muriese un solo hombre por el pueblo. Solo 2 discípulos le seguían, uno que puede ser Juan, que está narrando, y Pedro, que allí mismo niega por 3 veces a Jesús. Anás le interroga, Jesús responde con paz, y le llevan atado a Caifás. Ya es madrugada. De la casa de Caifás le llevan al pretorio, tribunal del procurador romano, donde la guarnición no entra para no contaminarse porque es un lugar de gentiles. Pilato intenta quitarse el problema devolviéndoselo a los judíos, pero ellos insisten porque solo podrían lapidarle, no matarle. Pilato le pregunta a Jesús si es rey, y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pilato dialoga a la vez con los judíos, yo no encuentro delito en él, pero elegid vosotros a quién dejo en libertad, al rey de los judíos o a Barrabás, un salteador. Pilato manda azotar a Jesús. Los soldados se burlan de él haciendo una corona de espinas y vistiéndole con un manto de púrpura, signo de realeza. Le dicen, salve, rey de los judíos. Pilato vuelve a mostrar a Jesús al pueblo. Mirad, aquí tenéis al hombre. No encuentro ningún delito en él. Pero ellos gritaron, crucifícalo. Pilato les responde, tomadlo vosotros y crucificadle. Yo no encuentro ningún delito en él. Ellos responden, según nuestra ley debe morir, porque se tiene por hijo de Dios. Entonces Pilato se atemoriza y vuelve donde Jesús y le dice, ¿de dónde eres? Jesús no responde. Trata de liberarle, pero los judíos le condicionan. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que se hace rey se enfrenta al César. Con eso le han desarmado. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Jesús, cargando con su cruz, salió hacia el Gólgota. Allí le crucificaron y con él a otros 2. Se redactó una inscripción que decía Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Los soldados se sortearon sus vestidos y la túnica. Junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena, y el discípulo a quien él amaba. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pidió autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Fue también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra, aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. Ahí están todos los tipos humanos, los fieles y los que desertan, los que acompañan, pocos, los que empujan y van en comparsa, muchos más, los que buscan beneficio, los que tienen prejuicios, los cobardes y los valientes, los que siguen de cerca y los que observan de lejos, los que se comprometen y los que le abuchean, los que desaparecen o se ponen de perfil. Es el momento de ver en qué grupo estamos. Jesús lo ha dado todo, hasta la última gota de sangre. Ha sido fiel a la voluntad del Padre, y todo para mostrarnos el camino y enseñarnos que es posible seguirle, aún en los momentos más duros. Quiero recordaros, para cuando asistáis a la celebración, que el Viernes Santo es el día que se celebra la colecta por Tierra Santa. En este momento Tierra Santa está muy necesitada de peregrinos, muy necesitada de ayuda para sostener todas las obras que hacen sociales y para sostener todos los testimonios que hay de Jesús. Es importante que seamos generosos y colaboremos especialmente en esta colecta. Gracias.